Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada del podcast de Criminology Fair. Toda la primera parte de la segunda temporada y la primera la podéis encontrar tanto en nuestro canal de YouTube, de Spotify y en la web. Criminology Fair es una asociación sin ánimo de lucro que lleva a cabo una labor divulgativa de la criminología. Y bueno, os vamos a hablar un poco de quiénes estamos hoy aquí. En mi caso, mi nombre es Esther Carlini, soy socia de Criminology Fair desde hace un par de años y soy graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, tengo también el máster en Dirección en Seguridad Privada. Además, en el día de hoy vamos a abordar un tema un poquito delicado, pero a la vez crucial, que es el tráfico de personas y el tráfico de órganos. Hablaremos de la situación actual, de cómo está organizado el sistema de trasplantes de trasplantes en España y los desafíos que se pueden, no, que enfrentan, perdonad, que se enfrentan para combatir el delito. Y vamos a explorar algunas preguntas con nuestra invitada, que es María Pignador, que es una criminóloga especializada en la protección de los derechos humanos y la infancia. Además, es una experta en la lucha contra la trata de seres humanos y además cuenta con más de 8 años de experiencia. Con más de 8 años de experiencia, disculpad. Ha diseñado programas de protección de los derechos humanos y de la infancia centrados en la identificación, análisis y prevención de diferentes formas de violencia contra la infancia y la mujer perdonad, y también su trabajo se centra en la trata de seres humanos en todas sus formas de explotación con enfoque en el sudeste asiático y hoy en día está desarrollando su doctorado y continúa su labor educativa y de investigación, además de estar siempre comprometida con la protección de los colectivos más vulnerables a nivel global. Y por último, doy la bienvenida a Carla, nuestra estudiante en prácticas, graduada en Derecho, que actualmente cursa el último nivel del grado de criminología por la ESERP y aparte va a iniciar en septiembre el máster de abogacía en esta misma universidad. Así que le doy paso a ella para que nos explique un poco más el contexto de esta entrevista. Gracias, Esther. Bueno, primero de todo decir que es un placer estar hoy aquí en este podcast. Quiero hacer primero una introducción de qué es el tráfico de órganos. Primero decir que es un delito grave y alarmante que afecta a miles de personas en todo el mundo. Este crimen implica la obtención del transporte, transferencia o recepción ilegal de órganos humanos, a menudo a través de medios coercitivos, fraudulentos o explotadores. Las víctimas suelen ser personas vulnerables como migrantes, indigentes y niños que son explotadas y sometidas a procedimientos peligrosos. El tráfico de órganos es impulsado por la demanda creciente a trasplantes, la escasez de órganos disponibles y las grandes sumas de dinero que circulan en el mercado negro. Este delito no solo pone en riesgo la salud y la vida de las víctimas, sino que también plantea serios desafíos éticos y legales a nivel global. España se destaca como uno de los países con menores incidencias de este delito. Esto se debe en gran parte a su modelo de trasplantes, que es reconocido mundialmente como uno de los más eficientes y éticos, ya que España ha implementado un sistema de donaciones de órganos basados en el consentimiento presunto, lo que significa que todos los ciudadanos son considerados donantes a menos que expresen lo contrario. Este sistema, junto con una robusta infraestructura médica y campañas de concienciación pública, permite que España mantenga altas tasas de donación y trasplantes, reduciendo así la necesidad de recurrir al mercado negro. Hecha esta introducción, me gustaría dar paso a las preguntas. Primero quiero hacer una pregunta de ¿cómo definirías la trata de seres humanos o bien la de órganos? Bueno, Y hola, es paso a un María. placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que debemos abordar sin ninguna duda por la gravedad que tiene. La trata de seres humanos es uno de los mayores crímenes de alcance internacional que se están dando ahora mismo, lo que supone una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, ¿no? Según el Índice Mundial de la Delincuencia Organizada, este delito ya es el negocio delictivo que más dinero genera del mundo entero. Por detrás estarían el comercio de cannabis y el tráfico de armas. Es decir, tiene un gran alcance, como estamos viendo, pero a pesar de esto, la perfilación del mismo es relativamente
pues reciente, ¿no? No es hasta el año 2000 cuando Naciones Unidas va a desarrollar una definición internacional de qué vamos a entender pues, por trata, ¿no? En este sentido, la definición lo que engloba son tres medios materiales en este delito que se van a tener que dar siempre y que vamos a tener que analizar para considerar si un crimen es trata o no lo es. En primer lugar, el acto es lo que se hace, lo que se lleva a cabo, una acción que se va a incluir como la captación de esa persona, un transporte, una acogida, un traslado, es decir, las acciones que se van a llevar en un primer lugar a cabo con ella. Los medios que se van a emplear, es decir, cómo se va a llevar esto a cabo a través del uso de, pues, de la fuerza, el engaño, el fraude, las amenazas y para un propósito de explotación. Es decir, la trata siempre va a tener una forma en la que va a explotar a sus víctimas. En la actualidad contamos con unas 13 formas de explotación reconocidas, entre la que está la trata de seres humanos con el fin de extracción de órganos, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Este delito, según lo define el Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos, tiene que tener una serie de requisitos para que se califique como tal, entre los que se encuentran que se extraiga este órgano de forma ilícita, que se utilice el órgano que se extrae, que haya una captación o un ofrecimiento de estas personas con unas ventajas, ¿no? Que van a llevar que ellos se sometan a este delito, una preparación, un almacenaje, una conservación de este órgano y luego que se dé una complicidad y una tentativa en el mismo, ¿no? Muy interesante lo que dices. Aparte que has dicho que era como el delito que se comete más y no le estamos dando importancia porque a lo mejor le damos más importancia al tráfico de sustancias o de Mm. armas o lo que sea. Y este es el que más se da y no se da nada de importancia. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo crees que están conectados o relacionados estos dos delitos? Ya me lo has hecho un poco de introducción, pero me gustaría que entraras un poquito más. Sí, bueno, como hemos visto, la relación que van a tener va a derivar en este propósito pues de explotación, ¿no? Donde se va a diferenciar de los otros por lo que van a hacer con esta víctima en esta última fase, pero además lo que debemos tener en cuenta, tanto cuando hablamos de la trata como de la extracción de órganos específicamente, es el consentimiento que esta víctima da. Es decir, en la trata el consentimiento queda invalidado siempre que la víctima esté sometida o a engaño o a coacción o a una situación de vulnerabilidad extrema. En estos casos, lo que se diferencia con esta finalidad pues, de explotación es la situación de vulnerabilidad extrema que tienen estas personas y donde, aunque den este consentimiento, ¿no? Les ofrecen esa venta o esa compra de un órgano y por la situación en la que están acceden a llevar esto a cabo, esa aceptación no va a ser válida por la situación de vulnerabilidad, de engaño y de abuso que hay detrás, ¿no? Que hay veces que se confunden. Mm. Claro. Otra cosa que me gustaría comentarte es, a menudo la gente confunde dos conceptos bastante paralelos que son el tráfico de personas y la trata de seres humanos. Si nos podrías explicar la diferencia para que quede claro.
Sí, claro. Bueno, esto es uno de, bueno, de las mayores confusiones que hay ahora mismo, tanto en medios, en personal, tanto formado en estos temas como no formado. Y es algo que a mí sí que me gusta hacer gran hincapié, porque al final, si se invisibiliza el nombre y la forma en la que se lleva a cabo este delito, estamos invisibilizando a sus víctimas y cómo está sucediendo en sí, ¿no? En este caso, como hemos visto, la trata de seres humanos tiene que tener estas fases y con ese propósito de explotación final. En el tráfico ilícito de los migrantes, en lo que se va a centrar es en el traslado de un migrante de un país A un país B de manera irregular. Es decir, ese migrante no va a residir en el país al que quiere entrar y el traficante en este caso va a, pues a través de una compensación pues, económica, va a facilitar esa entrada. El vínculo entre el migrante y el traficante va a terminar una vez que esa persona entra en ese país. Es decir, no hay una relación posterior de ningún tipo. En la trata no es así y hay casos en los que este delito empieza como un tráfico y termina siendo trata porque se les somete a una explotación en el país al que llegan. Bueno, las diferencias, como para identificar estas diferencias que son fundamentales, hay tres que hay que analizar siempre y hay que tener pues, en cuenta, y es ese consentimiento que la víctima va a, pues, a otorgar. Como hemos visto en la trata, va a carecer de valor si se utilizan unos medios que son incorrectos para ello o si la víctima lo consiente en la etapa inicial, pero en la final no. Y sin embargo, en el tráfico, estos migrantes sí que aceptan ese traslado porque es lo que están buscando, ¿no? La transnacionalidad de este crimen, es decir, en el tráfico siempre hay un cruce de al menos una frontera, mientras que en la trata no siempre existen estos cruces. Como vemos, hay muchísima trata doméstica que se lleva a cabo en el mismo país de origen de la propia víctima. Entonces, es algo que no hace falta que tenga, ¿no? Y por último, esta finalidad de explotación. No hay una explotación en el tráfico cuando sí la hay en la trata. Pues a mí me has aclarado muy bien los dos conceptos porque siempre cuando lo hablo a nivel de conversaciones con amigos o con conocidos, siempre, siempre pensaba que era igual. Así que a partir de ahora, cuando hable de una cosa, sabré que es tráfico y cuando hable de, por ejemplo, mafias que traen a chicas engañadas para explotarlas así, hablaré de trata. La verdad es que muchísimas gracias por por, por explicarnos la diferencia. Yo tenía una pregunta y es que en España se afirma, y bueno, siempre llevamos, al menos las autoridades llevan por bandera, de que la cuestión del tráfico de órganos está muy controlada porque al final el sistema que hay de donación es, o sea, la gente dona sin recibir nada a cambio y no existe un acceso prioritario, es decir, todos somos iguales conforme al acceso de ser posibles candidatos a trasplante de órganos cuando lo necesitamos. Entonces, también está tipificado como delito en el Código Penal, pero queríamos saber que si tú consideras que estas medidas son efectivas para prevenir y controlar el tráfico de órganos y si nos podías un poco explicar pues tu opinión o la experiencia sobre este tema. Pues sí, claro. Sí que es verdad que España, como bien dices, es un país que es pionero Ujú. en, en el trasplante pues de los órganos obtenidos de una manera lícita, ¿no? Y como todos sabemos, pues contamos con uno de los mayores y de los mejores sistemas que ahora mismo hay y con una ley en esta materia, como es la ley sobre la extracción y el trasplante de órganos, que es pues bastante sólida. En el caso de España, la situación con la que nos encontramos no es tanto si las medidas que se están llevando a cabo para reducir esta trata con este fin son efectivas en cuanto a la demanda de las personas. Es decir, si casi o
prácticamente la totalidad de los trasplantes que hacen falta se están cubriendo, Ujú, porque una persona va a solicitarlo en un mercado ilícito. La situación no es esta, sino es la opuesta en este caso. Es decir, que las personas, ciertas de ellas, lo que quieren no es tanto comprar estos órganos, sino venderlos. Y lo que nos encontramos son personas con situaciones de una vulnerabilidad extrema, donde necesitan vender un riñón o un pulmón para conseguir el dinero que les hace falta, pero que a su vez son también víctimas del propio sistema, ujú, ya que tienen un gran desconocimiento de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. El hecho es que están anunciando estas ventas, pues por ejemplo, en Mil Anuncios, ujú, y no lo están haciendo en una deep web o en unas plataformas, ¿no? Que se centran en este tipo de transacciones, sino que les hace falta esto, no saben qué más hacer y no consideran que la gravedad y los actos que están llevando a cabo son ilegales, ¿no? ujú. Y otra pregunta que te quería hacer sobre esto es cómo lo promocionan, es decir, porque no creo que digan compro órgano, no lo ponen literal así, ¿no? Es Bueno, decir, vemos un poco de todo. Es verdad que hay gente que lo puede hacer de manera más discreta y personas que sí, realmente lo que anuncian es vendo un riñón o dono un riñón, y que en realidad cuando te pones en contacto con esa persona no es una donación, sino que es una compra-venta, ¿no? Ujú, Luego hay otros anuncios, como en todo, que utilizan ciertas tapaderas y no se ve tan a simple vista, pero al final, si una persona sabe cómo mirarlos, se detectan de forma rápida, porque al final están en una plataforma que no, o sea, que si sabes mínimamente un poco sobre todo esto, no lo vas a poner en mil anuncios, ¿no? ya. Me ha llamado mucho la atención esto porque la verdad que lo desconocía, me pensaba que estaba totalmente en la deep web y veo que no. Am, te quería hacer una pregunta sobre la situación actual del tráfico de personas en España. ¿Cómo lo verías? Si ves que está también mal o si está mejorando enfocado con otros países, ¿cómo, cómo Bueno, lo ves? pues sí, ahora mismo España, con esta tipología delictiva, ¿no? Con esta trata con fines de extracción de órganos, los casos que hay son prácticamente inexistentes, hay muy, muy, muy poquitos. Y es verdad que, según el último informe de las Naciones Unidas contra la trata, en el 2022, un poco las estimaciones a nivel internacional que se tienen es que este delito, de todas las formas de explotación, estaba ocupando el 0,2%. Es decir, se detectan muy poquitos casos, por la complejidad de llevarlo a cabo, y ya no solo por esta complejidad, sino por el miedo de las propias víctimas a denunciar a lo que se han sometido, porque, como hemos visto, en un primer como lugar han dado ese consentimiento, ¿no? Como voy a denunciar lo que ha pasado si yo he dicho que sí, si yo he podido cobrar por ello, en los casos en los que se ha hecho Claro. así, ¿no? ujú, En este sentido, la trata que más hay en España ahora mismo es la de índole sexual, y las principales víctimas van a proceder de Sudamérica o América Latina y Centroamérica. Desde Colombia hay muchísimas, desde Venezuela y desde República Dominicana. Y lo siguen Europa del Este, desde Rumanía, y África subsahariana desde Nigeria.
En este sentido, España también es un país no solo de destino, sino de tránsito. Somos una gran puerta a Europa y una gran puerta para las víctimas que proceden y los flujos que proceden de esta trata desde Sudamérica y desde África. Así, ¿tú dirías que hay regiones de España que están más afectadas por este delito? Es decir, a lo mejor puntos más estratégicos de cara a lo mejor puntos más cerca de África o a lo mejor, no sé, Sí, ¿cuál dirías que bueno. son los puntos más clave? En este sentido, la trata de seres humanos al final lo que se reduce es a o sea, la forma en la que se va a llevar a cabo y cómo los tratantes la enfocan es como un negocio criminal, es decir, lo que van a buscar obtener son los mayores beneficios económicos pues posibles en su desarrollo, ¿no? En este sentido, los flujos y los movimientos que se han visto en la trata a nivel un poco internacional, em, lo que hacen es que la dirigen hacia grandes núcleos económicos. Es decir, si tengo a una víctima en un país con un PIB mucho más bajo, me la voy a llevar a un país que sea vecino o que esté relativamente cerca, una trata subregional, ¿no? Con un PIB mucho más alto, donde la explotación que obtenga, o sea, los beneficios que yo obtenga de la explotación sean mayores, ¿no? En España y en una trata doméstica esto va a funcionar igual. Si yo tengo a una víctima en Albacete y me van a pagar 10 y yo me la llevo a Madrid Centro y me van a pagar 50, lo que yo voy a hacer como tratante va a ser dirigir a estas víctimas a los núcleos donde la población es mayor y las zonas son más ricas y la explotación que yo obtenga se pague más, pues más alta, ¿no? Entonces, en este sentido es algo que ocurre tanto a nivel un poco más pequeño, pues por ejemplo, en la subregión de El Mekong, donde podemos ver que países como Vietnam, Malasia, Tailandia, etcétera, se van a dirigir hacia Tailandia, aunque a ojos externos siga siendo una región que no tiene nada que ver con si tú te llevas a una chica a los Emiratos Árabes, ¿no? Es decir, Ujú. no sé si me entendéis, se va a dirigir siempre hacia Sí. esos núcleos donde se va a obtener más, como más dinero dentro de zonas que pueden ser un poco pues más pobres económicamente o en zonas donde el nivel económico es más alto, pero incluso en ellas se van a dirigir hacia esas otras pues más elevadas, ¿no? Mm. Lo que aquí a mí me surge una duda cuando has dicho Tailandia. O sea, ¿se dirigen a Tailandia por el tema de los extranjeros, de los turistas? ¿O se dirigen porque Tailandia tiene mayor PIB a lo mejor que Vietnam o que otros países de la región? Pues al final es por las dos cosas, o sea, saben que en este país lo que van a poder obtener es muchísimo mayor Ujú, por el gran turismo sexual que hay en la ujú, actualidad y por el turismo normal que está llegando allí y donde este país o sea, gracias a el turismo normal que llega y mm, desgraciadamente a este turismo sexual, su PIB y su posicionamiento dentro de esta subregión es mayor. Lógicamente, esto no ocurre con todas esas víctimas, ujú, pero las redes un poco más grandes y los principales flujos sí que van hacia ellas, porque al final esta demanda es muchísimo pues, más elevada que la que puedas encontrar al norte de Birmania, ¿no? ujú. ¿Y cómo dirías que se compara la situación que hay en España con otros países, por ejemplo, de la Unión Europea en términos de tráfico de personas o de órganos? Sí, bueno, pues según las Naciones Unidas, un poco las cifras que nos dan es que entre el 5 y el 10%
de los trasplantes que se realizan bueno, pues en todo el mundo son de órganos que proceden de este mercado negro, ¿no? Aunque la cifra puede ser pues muchísimo mayor porque hay una invisibilización de sus víctimas y del delito extremadamente grande, ¿no? Este negocio, por lo que también pueden delimitar, creen que mueve anualmente entre 840 y 1.700 millones de dólares, ¿vale? Aunque la magnitud, pues exacta como de la trata para cualquier otro fin, sigue siendo desconocida en su totalidad, por lo que hemos hablado, ¿no? Además, como hemos dicho, pues las víctimas dudan en denunciarlo por esta aceptación que han podido tener en un primer lugar y por la complejidad que este delito tiene. Es decir, cuando tú tienes una trata para una finalidad de explotación para la mendicidad, lo único que te hace falta es una víctima que esté en una calle y a un tratante que pueda estar observándola, ¿no? Cuando tú quieres hacer una extracción de un órgano, te hace falta una cooperación gigantesca, es decir, son redes mucho más grandes y mucho mejor organizadas en la mayoría de los casos por la magnitud que este delito tiene. Es decir, hacen falta a un médico que haga esta operación, hace falta un hospital donde se haga. Hace falta un quirófano, hace falta personal que esté en ese quirófano, el material para realizar estas operaciones, eh, bueno, pues donde tú puedas transportar y mantener ese órgano a la persona a la que se lo vas a trasplantar. Es decir, es una serie pues de elementos que hay que tener en cuenta para ello que son extremadamente graves y donde nos damos cuenta de la cantidad de personas que se involucran en este delito y lo poco que se denuncia y lo poco que sabemos de él, ¿no? Que es abrumador. Mm. ¿Y tú dirías que hay unos patrones o tendencias que has identificado en estos años, por ejemplo, en España o en Europa en general? Pues en este caso lo que se ha identificado, al menos en el caso de España, es pues a parejas de hombres y de mujeres que se hacen pasar pues, por parejas, como si realmente lo fueran, y donde quieren conseguir un órgano, alguna de las dos personas. En este sentido, gracias al sistema de donaciones que España tiene, se han detectado varios casos fraudulentos y se han paralizado. En España, para hacer una donación en vida, tienes que pasar por tres filtros que son inquebrantables, ¿no? En un primer lugar, un médico ajeno tiene que hacer, bueno, o sea, ajeno a ese proceso de ese trasplante, tiene que hacer una evaluación de las dos personas, de la situación en la que se encuentran y de el porqué de este trasplante. A continuación, este caso es evaluado por un comité de ética del centro hospitalario en el que se va a llevar a cabo este trasplante, que tiene que emitir una resolución o favorable o no favorable. Y por último, el donante tiene que comparecer frente a un juez de primera instancia para asegurar que lo hace de manera libre y de que tiene los consentimientos, de que tiene la información y de que no hay ningún tipo como de como de engaño en ello, ¿no? En el momento en el que cualquiera de los participantes de este procedimiento albergue cualquier mínima duda sobre si este trasplante se hace de una forma legítima, o sea, este proceso se paraliza, no hay ya ningún trasplante que se vaya a hacer y se pone en conocimiento pues de la policía y de los esfuerzos y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que inician una investigación. Vale, yo quería saber, es que con esto de lo de las mafias y que se han visto parejas aquí en España y tal, era
¿Cómo actúan las mafias conforme a la captación de las personas? Porque claro, se ha habido casos de Tinder, se ha habido casos de ofertas laborales que luego eran falsas y se llevaba a la gente, por ejemplo, esto lo he oído en el sudeste asiático, que se llevaba a la gente a call centers para luego generar estafas por teléfono, la típica de que te llama Paul de Windows o que te llaman diciendo, haciéndose pasar por lo que sea. ¿Cómo es decir, cómo actúan para captar a las personas? Bueno, pues efectivamente, como tú dices, ahora mismo el uso de la tecnología, tanto en la captación como Mm, en la explotación de estas personas, está aumentando y a través de las redes sociales está en auge también. Es decir, estos tratantes van a emplear unos perfiles que son falsos tanto para captar a las víctimas, pues por ejemplo, a través de unas falsas ofertas laborales como para exponer su compraventa en diferentes pues, plataformas, ujú, pues, por ejemplo, en grupos pues, de Telegram o en ujú, Instagram, donde venden a las mujeres, ponen una descripción y una foto de ellas y hay personas que las compran online ujú. o bien para explotarlas por medios tecnológicos, como has dicho, en granjas de Sí. ordenadores donde se llevan a cabo unos delitos económicos o Mm, una explotación de índole también sexual a través de Internet. Esto es em, a estas mujeres que a través de las webcams las obligan a realizar o servicios o vídeos en directo o sí. chats donde se las explota sexualmente y otra persona les da dinero por hacer X vídeo o Sí. X cosa, ¿no? Ujú, Lo que se está viendo en este sentido y lo que la policía ha dicho es que en los últimos pisos en los que han entrado y han desarticulado a estas redes, las propias chicas que estaban en estos pisos donde iban hombres y las explotaban, se están encontrando estos aros de luz que usan los tratantes, ¿no? O sea, no, los influencers. sí, ¿Puede ser? eso, gracias, sí. Con el móvil, con el Ujú, soporte para que mientras que no haya un hombre allí, se puedan grabar y puedan a su vez aumentar este sí. beneficio pues Ujú, económico también, ¿no? En el caso de España, las principales formas pues, de captación que podemos ver son a través de las falsas ofertas de, pues de trabajo, ¿no? sí. Son aquellas que, pues, por ejemplo, chicas colombianas o de Sudamérica que quieren venir a España pues, a trabajar, ven una oferta en internet o un amigo de un amigo conoce a una Mm, persona que tiene un bar aquí y les dice que sí, que puede venir aquí y una vez que llegan, esa oferta, pues como camarera o como empleada en una tienda, no existe y las explotan sexualmente. Y el otro perfil con el que contamos es el del Loverboy, em, donde las víctimas son engañadas a través de una falsa relación amorosa con el tratante. Es decir, estos chicos se hacen pasar por sus novios durante un tiempo, unos meses, y llegado el momento o se mm, trasladan de país con la excusa de hacer un viaje juntos o dentro del propio país las pueden llevar a otra zona y allí es donde las dejan pues en manos de estas redes ujú. y donde las explotan también. Conozco el programa de NaProOrgans que se basa en el uso de tecnología de ADN para rastrear y verificar el origen de órganos y tejidos humanos para así asegurar que los órganos provengan de fuentes legítimas y no del mercado negro. ¿Crees que hay otros programas que hayan implementado para combatir el tráfico de personas y de órganos en España? ¿O lo conocías este o no sé? Pues por ejemplo, en relación a los programas que se están llevando pues, a cabo en este sentido, no es que sean muchos, pero justamente el pasado 8 y 9 de julio se organizó en Viena la 14ª sesión del Grupo de Trabajo contra la Trata de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
en el que se ha abordado específicamente la trata con fines de extracción de órganos y se ha hecho un especial hincapié en un manual que publicó Naciones Unidas hace poco tiempo para la investigación y el enjuiciamiento de esta trata. Este manual se divide en unos 6 módulos que son temáticos, donde dan diferentes herramientas. En cada uno de ellos se abordan diferentes aspectos. En este sentido, se empieza con una explicación de qué es este delito, cómo se desarrolla, cuál es el marco jurídico que tiene, las, las consecuencias que tiene para estas víctimas. Y los últimos es donde se explica cómo se lleva a cabo un trasplante que sea lícito, a los profesionales que se involucran en él y los aspectos que son un poco más prácticos para llevar a cabo una investigación en este área. Hay que decir que estos últimos bloques únicamente puede tener acceso a ellos quien lo solicite de manera motivada, es decir, son restringidos para que los tratantes pues obviamente no puedan acceder a ellos, ¿no? Y conocer un poco más a fondo cómo se está abordando este tema. Claro. ¿Y qué medidas preventivas crees que serían más eficaces para reducir el tráfico de personas en España? Bueno, pues como hemos visto, para reducir un poco esta trata y esta finalidad de explotación, bajo mi punto de vista, la recopilación de unos datos sólidos sobre lo que está pasando y cómo está pasando es fundamental, porque si no conocemos el delito en toda su escala, no vamos a saber cómo abordar esto. Aumentar esa formación tanto a los policías o a los cuerpos y fuerzas pues, de seguridad como a personas que puedan no estar relacionadas con este ámbito, pero que sí que pueden estar en contacto con una posible víctima, como son los médicos, los sanitarios, las personas que están en los centros pues, de salud, ¿no? Que son una primera aproximación, en todo caso. Y luego a otras profesiones como inspectores pues, de trabajo o que se relacionen con una atención, ¿no? En tercer caso, sería reducir esta demanda para los países que no poseen unos sistemas que sean pues como tan sólidos, ¿no? Cuanto más órganos vas a ofrecer de manera lícita, menor va a ser la necesidad de cualquier persona de ir a buscarlos a cualquier otro sitio. Y luego aumentar esta colaboración y la cooperación entre instituciones y y entre actores que se dedican a la lucha contra el tráfico de órganos y de la trata con fines de explotación de estos órganos. Que la línea que las separa es muy fina también, ¿no? Y hay que darse cuenta de cuando una persona es víctima de esta trata, que no siempre es como tan fácil verlo. Ujú. Y yo te quería, porque conforme lo que estabas diciendo de cómo concienciar a lo que es los fuerzas y cuerpos de seguridad, me lío, me lío. Te quería preguntar, porque claro, también hay que concienciar a la sociedad. Me surge la pregunta de qué papel juegan las campañas de concienciación pública en la prevención de este tipo de delitos. Bueno, estas campañas son fundamentales. Como hemos dicho, la trata es un delito extremadamente Ujú. invisibilizado y sus víctimas aún más, y hace falta acercar a la población qué es, cómo se está llevando a cabo y que Mm. sean conscientes de que no es algo que pueda estar pasando en la ciudad donde viven o en el país en el que están, sino que está pasando en su propio barrio, en el piso que pueden tener al lado, en el chalet que está a un par de calles, ¿no? Mm. Y que además muchas de las cosas que en nuestro día a día estamos consumiendo van a proceder
de lugares donde emplean a estas personas. Pues por supuesto nadie es un rol ni un modelo, ni podemos decir que ninguno estemos como no contribuyendo a esto, porque al final Mm, las cosas que usas, el ordenador, el teléfono, la gasolina con la que mueves pues el coche o tu ropa, eso está empleando a personas que son pues explotadas y que son víctimas de esta trata también para ello, ¿no? Entonces hay que visibilizarlo más, hay que hacer unas campañas que sean realmente efectivas, que sean potentes y donde el desconocimiento ya no sea una excusa como para no darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Además de incidir en esas campañas donde se penaliza a las personas que consumen activamente esta trata, pues, como pasa en la explotación de índole sexual, donde estos hombres van a estos pisos, ¿no? Ahí esas campañas están enfocadas de otra manera, pero son igualmente fundamentales. Y una pregunta un poco en esta línea, ¿cómo crees que la criminología podría contribuir a la lucha contra el tráfico de personas y órganos? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Como criminóloga, yo estoy pues extremadamente orgullosa de los conocimientos pues que los criminólogos tenemos y de las herramientas con las que contamos, pero es verdad que hace falta aumentar estas capacidades y las herramientas para poder hacerlo de una mayor forma, ¿no? En este sentido, como hemos visto, el mayor hándicap que bajo mi punto de vista esta trata está enfrentando ahora es la invisibilidad que tiene y el desconocimiento que tiene. Soy como muy pesada con esto, pero es que es así, o sea, es un problema realmente grave que los medios sigan confundiendo trata y tráfico y que al final eso dé a un desconocimiento mayor de lo que estamos hablando. Y creo que la criminología ya no solo puede, sino que debe arrojar como más luz hacia este delito y enfocarse aún más en las mayores damnificadas, ¿no? Como son estas víctimas que no tienen voz, que no tienen forma de que se las escuche o de que se las vea y que nosotros en este caso tenemos que esforzarnos más por ser esas voces, por ser esos ojos que están ahí y por visibilizar y poner mayor presión sobre la creación de unas políticas públicas que sean, bueno, pues que se refuercen y que incidan en mayor medida contra la realidad que estamos viviendo y que va a más, como hemos visto, ¿no? Y por otro lado, ¿qué métodos de investigación criminológica crees que serían más efectivos para identificar y desarticular pues, las redes de tráfico? Bueno, en este sentido, la recopilación pues, de datos fiables en la trata es extremadamente difícil. Es un reto que tenemos año tras año y que hay una muy mala calidad de los datos que se disponen, tanto por esta tipología como por la poca cooperación que ciertos estados y ciertas instituciones tienen para facilitar estos datos. No todos cooperan en ello porque no es fácil admitir bueno, lo que está pasando, ¿no? en el sitio en donde estás y lo que está haciendo pues tu país para ponerle freno. Y en este caso hay dos métodos de investigación estadísticos que a mí como que me gustan como mayoritariamente, ¿no? Uno es la base de datos colaborativa contra la trata de seres humanos, el CTDC, que es el primer centro mundial sobre datos de trata de personas, que son datos armonizados de instituciones que luchan contra la trata en todo el mundo. Lo que hacen es que emplean un sistema de información geográfica donde cartografían las principales tendencias geográficas a nivel de
pues, de cada país, sin dar unas coordenadas específicas de cada ruta, que también es extremadamente importante, ¿no? Pero nos ayuda a obtener como una visión un poco mayor y global sobre el tipo de trata que hay en ese país y cómo fluctúa, que es extremadamente pues, importante también, ¿no? En este sentido, el TEL Finder, que es otra herramienta que analiza imágenes con la ayuda de la IA, lo que va a hacer es marcar unos valores pues, de riesgo de que las personas y las situaciones que aparecen en esas imágenes puedan ser víctimas pues, de trata, ¿no? Y como última pregunta en este bloque, ¿crees que la formación que hay hoy en día en criminología, porque al menos desde que yo me gradué hace casi 9 años, ha cambiado mucho debido a que al convertirse en un grado universitario como que ha ido evolucionando? ¿Crees que debería incluir mucha más formación en la prevención y la detección de este tipo de delitos a nivel tanto de grado universitario como de máster? Sí, bueno, bajo mi punto de vista, aunque yo me gradué también hace unos 6 años, Mm, la verdad es que creo que las clases que yo puedo recordar sobre trata fueron a lo mejor una o dos como con mucha ujú, suerte en 4 años, que la verdad es algo extremadamente grave bajo mi punto de vista con sí. la Ujú, inmensidad y con los datos que tenemos ahora pues de este delito, ¿no? Entonces, para mí sería absolutamente fundamental y me encantaría y lo apoyaría al 100% el que hubiese una asignatura sobre aproximación y ujú, desarrollo de la trata de, pues, de seres humanos, ¿no? Que hace falta en criminología sin ninguna duda y en muchos otros grados también, como he dicho, en mm, medicina, en derecho, bueno, en cualquiera que pueda estar en contacto con una posible víctima, que en realidad somos todos, ¿no? ujú. Entonces sí, la verdad que sin ninguna duda y bueno, pues másteres oficiales no hay tampoco. Es un tema que, pues que todavía sigue en la oscuridad, ¿no? Creo que en todos los niveles. Mm. Carla está silenciada. Perdón. Pues así concluimos nuestra entrevista de hoy con María Peinador. Hemos explorado temas cruciales como es el delito de tráfico de órganos y el de trata de personas, entre otros temas. A través de su experiencia y conocimiento, María nos ha brindado una visión clara de lo que son los desafíos y las soluciones posibles en este ámbito. María, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotras. Ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast. Quiero agradecer también a nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio. Espero que esta conversación les haya proporcionado una mayor comprensión de la importancia de proteger a los más vulnerables y de luchar contra esta terrible forma de explotación. Y antes de despedirnos, les invito a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy y a considerar cómo cada uno de nosotros puede contribuir a esta causa, ya sea pues informándose, apoyando a las organizaciones que trabajan en estos temas o difundiendo este mensaje. Pues muchas gracias, Carla, a ti también por tu participación y por la implicación, el trabajo que has hecho para poder realizar este podcast. Bueno, hasta aquí el capítulo del Crimifer Podcast de hoy. Bueno, como ya ha dicho nuestra Carla, esperamos que os haya gustado. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, tenemos YouTube, donde se puede visualizar este podcast. Y así como hace poco nos abrimos TikTok para poder alcanzar aún más para poder alcanzar y divulgar mucho más la criminología y también para que no os perdáis los nuevos contenidos que vamos subiendo. Y bueno, hasta la próxima y gracias por vernos y o escucharnos.